Estoy realizando una nota sobre el tema del desempeño de la Comisión de Ética en el marco de estos últimos informes, en el marco de las últimas decisiones, ¿no?, que se han tomado, en la que el equipo técnico de la comisión recomienda suspender a un congresista por 120 días porque encuentra indicios en el marco de estas denuncias por recorte de sueldos, pero los congresistas, con sus votos definitivamente, deciden que cambiar la sanción por otra menor. Este actuar en el que solo se le da una amonestación pública y una sanción de una multa de 30 días hábiles, pero puede continuar trabajando. ¿Es una recomendación habitual de la Comisión de Ética frente a este tipo de casos? Bueno, ahí se debe aplicar este famoso dicho que supone que los congresistas no van a apoyar actos de disciplina, eh, salvo que suponga un clamor público. En el caso de todos estos análisis que se han venido haciendo de congresistas que han recortado sueldos o que han cometido otro tipo de faltas, es cierto que hay problemas que van mucho más allá de la ética, porque podrían constituir incluso formas de comisión de delitos sobre los cuales la fiscalía entiendo que puede actuar y en algunos casos ya ha iniciado algún tipo de acción. Entonces, no es, no es lo normal, porque lo normal supone actuar de acuerdo al reglamento. Es una forma de entender la práctica parlamentaria que riñe con estándares que son parte de exigencias del modelo de una democracia y de una república. El problema es que cuando tú tienes congresistas que representan muy bien la calidad de ciudadanía que nosotros tenemos, porque replican muchos hábitos que tenemos como ciudadanos, la consecuencia es que tú tienes representantes tan malos como los ciudadanos que somos. Entonces, se protegen a sí mismos y optan por el beneficio de carácter privado, particular, si quieres, de clan o de mafia, antes que la visión que deben tener sobre el daño respecto de valores públicos. Entonces, no es, no es correcto, no es normal, pero es una práctica que en algunos casos ocurre en razón de la protección que quieren tener algunos grupos respecto de sus miembros y que tiene también que ver con las decisiones en las que se requiere que los miembros de un grupo voten junto con el grupo, porque si tú lo sancionas con una suspensión, la consecuencia es que ese congresista o esa congresista no va a votar y se va a restar votos. Entonces están calculando la cantidad de votos necesarios para obtener algún tipo de aprobación durante el curso de los próximos procesos legislativos o de control político que se realicen en el Congreso. Y justamente estamos en un momento donde ya comienzan las negociaciones para lo que será la presentación de las listas para la mesa directiva, ¿no? Así es, si tú suspendes a un congresista justamente ahora, estamos a la mitad de junio, y lo suspendes por 30 días de legislatura, esos 30 días se van a prorrogar por lo menos hasta fines de agosto, comienzos de septiembre, con lo cual ese congresista ya no va a poder votar de acuerdo a los intereses que se tenga por ocupar un puesto en la mesa directiva. Esos cálculos además se agudizan debido a que como los grupos parlamentarios no tienen suficiente disciplina ni cohesión, es muy fácil que quedemos en la incertidumbre y en la impredecibilidad de las decisiones que puedan tomarse a partir de la lógica de los grupos. Los grupos ahora no son grupos, son independientes que se juntan a partir de intereses más o menos coincidentes, pero pueden apartarse y en cuyo caso no pasa nada, justamente como parte de la lógica del transfugismo. Ahora, me llama la atención y quiero apelar justamente a su experiencia para saber, por ejemplo, muchos se cuestionan, si no hay, digamos, una sanción ética en una circunstancia que se investiga, ¿por qué no archivar o denegar la recomendación de, digamos, los técnicos? Porque en este caso era de 120 días una suspensión, sino una amonestación pública, una multa, pero que eso no significa la suspensión de sus actividades, ¿no? Esto es como que te castigo a medias, porque a medias entiendo de que hay una sanción, ¿esto es así?
o es que, digamos, son prácticas que estamos viendo en los últimos tiempos? En realidad, la expresión coloquial que deberíamos utilizar sería que con sanciones de esa naturaleza, donde el informe que presenta el secretario técnico se convierte en una sanción menor, es simplemente el camuflaje o la finta de que estoy sancionándote para que no digan que no te sanciono, pero en realidad, si por mí fuera, yo no te sancionara porque necesito tu voto y como tienes que llevarte bien conmigo para poder actuar juntos, entonces mejor es que haga ante los demás la apariencia de que te estoy sancionando para que yo no quede tan mal. Entonces no quedan tan mal, pero quedan mal igual, porque una vez que tú quedas mal, ya no hay diferencia, es o haces el mal o haces el bien, pero no puedes hacer el mal a medias. Ujú. Entonces, pero sí es, digamos, facultad de los congresistas de la Comisión de Ética variar estas sanciones en medio del debate, ¿no? Más allá digamos, el desarrollo técnico que se realiza. Lo que hemos escuchado últimamente en las comisiones es a congresistas decir de que se tiene que cambiar el equipo técnico porque algo mal está haciendo, ¿no? Son 3 congresistas denunciados y los 3 se van al archivo, perdón, se rechazan las sanciones. ¿Esto alguna vez ha pasado que los congresistas vayan directamente contra los técnicos de una comisión y pidan su cambio porque algo están haciendo mal? Sí, es parte de la lógica que tienen los congresistas. Lamentablemente, cuando los congresistas desconocen el rol institucional que cumple el servicio parlamentario, lo que hacen es arrasar y aplanar todo obstáculo. Por eso es que justamente ocurre, como lo podremos percibir con mucha claridad, que cada cambio de mesa puede ocurrir que cambian al oficial mayor. Es decir, no existe una línea de carrera clara ni delimitada, porque cada presidente del Congreso quiere poner a, entre comillas, su oficial mayor, a su director general parlamentario, a su director general de administración y así en la diversidad de cargos. El estatuto del servicio parlamentario, que fue aprobado en diciembre del año 2015, fue suspendido cuando el señor Galarreta asumió la presidencia del Congreso el año 2018, 18, con el pretexto de que el estatuto había que corregirlo para preparar los instrumentos de gestión. El señor Galarreta fue quien promovió la aprobación del estatuto del servicio parlamentario cuando el señor Iberico era presidente del Congreso. Luego él, siendo presidente del Congreso, dentro de la lista de Fuerza Popular, optó por suspenderlo porque era un obstáculo respecto de la designación de los más altos cargos. Entonces, está impidiendo que se desarrolle la institucionalización del servicio parlamentario y además está profundizando la lógica de que los puestos del servicio parlamentario y por lo tanto la línea de carrera siga la suerte de los cargos que están vinculados a una relación de confianza. Solamente puedes tener como funcionarios a personas que son de tu confianza. Entonces, ¿en qué queda la expectativa que se tiene de que el servicio parlamentario en el Perú haga las veces de lo que hace el servicio diplomático en relaciones exteriores o las veces de lo que hace las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional respecto al Ministerio de Defensa? En realidad, la democracia representativa queda mellada cuando el estatuto del servicio parlamentario se pone de lado y cuando los trabajadores del servicio parlamentario se convierten en títeres del poder político porque se prestan a hacer lo que el poder político quiere y por lo tanto se desconoce la razonabilidad que pueden tener sus propuestas en el marco de las normas vigentes. Ujú. ¿Usted recuerda algún caso muy particular o muy parecido en el que algún congresista ha sido también denunciado por sus trabajadores por el recorte salarial, en el que la Comisión de Ética sí haya sancionado, digamos, con esta suspensión de 120 días? Y hago precisión en este punto, en el ámbito de que no, ya sabemos que el modus operandi de algunos parlamentarios es yo no te voy a cobrar directamente, ¿no? Yo no te voy a dar mi número de cuenta para que lo deposites al mío, sino utilizo a mi familiar, a mi esposo, a mi sobrino,
a mi asesor principal de mayor confianza para que haga estos cobros. ¿Usted se acuerda de algún caso en particular que pudiera llamar, digamos, a la reflexión y que su votación haya sido favorable en el caso en la Comisión de Ética? Mira, la Comisión de Ética se crea en el año 2003, pero antes han habido casos, dentro de los cuales probablemente el más notable ha sido el que fue congresista el señor Manuel Lajo en el año 1998, o sea, prácticamente 5 años antes de que se creara la Comisión de Ética. Como no existía la Comisión de Ética, lo que ocurrió fue que hubo una denuncia constitucional contra él. Se le inició el proceso y el resultado fue que se lo suspendió en el ejercicio de la función para que se le iniciara el juicio correspondiente, luego de lo cual no recuerdo bien cuál fue el resultado final, pero sí existió la suspensión contra el señor Manuel Lajo, justamente porque se lo acusó de recorte de sueldos con la finalidad de que ese sueldo se utilizara para el sostenimiento de una ONG que él tenía, me parece que en el distrito de Pueblo Libre. Ese es el caso para mí más notable porque ha tenido consecuencias bastante significativas en varios ámbitos de los procesos parlamentarios. Luego de la existencia de la Comisión de Ética, más bien son los casos que yo recuerdo en los que no se ha sancionado antes que habérselo sancionado o que se ha minimizado la sanción. Esa es la tendencia ha sido esa. ¿Cuándo es que se produce el caso de que los congresistas sean sancionados? Cuando la explosión mediática de las denuncias sea tal que la vergüenza impide que se utilice el criterio utilitario de la negociación para poder conseguir votos y se opta por resignarse a perder los votos porque es más costoso el oponerse a una opinión pública dominante. Ese es el tipo de situación en la que el Congreso retira la posición digamos, de cobijamiento de los congresistas para optar por una decisión que sea drástica y que sea de alguna forma ejemplar. Hay un proyecto de ley en estos momentos, bueno, ya hace como más de un año y medio esperando que sea debatido, que propone que la Comisión de Ética no sea integrada por los congresistas en funciones, sino por exparlamentarios, ¿no? O otras personas que conozcan justamente de lo que significa una sanción ética, ¿no? Que va a otro nivel de evaluación. ¿Cree usted que esto sería, digamos, positivo o no necesariamente? Bueno, sí sé que ha existido esa tendencia. Ujú. Yo creo que en principio hay un problema con la creación de una comisión de ética y con la existencia de un código de ética en lo que se denomina un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si tú vas a sancionar a una persona por razones éticas, la ética supone que no existe prácticamente un código, sino que tienes que guiarte del criterio de quienes van a enjuiciar los comportamientos y las conductas. En un estado de derecho, a ti solamente te pueden sancionar, vale decir, restarte en el ejercicio de tus derechos cuando tu conducta y tu comportamiento atenta contra la ley y no contra las valoraciones subjetivas que puedan tener quienes te enjuician. Entonces, la existencia de la Comisión de Ética tiene sentido cuando quienes integran esta comisión reúnen las condiciones, los valores y viven los principios propios de la organización y de la razón y finalidad de ser del Congreso. Pero cuando tú tienes, no solamente como miembros de la Comisión de Ética, sino en general, como miembros del Congreso, a quienes nos representan, pero no precisamente por nuestras virtudes, sino por malas prácticas y por tendencias perniciosas contra la comunidad o contra la sociedad, obviamente una comisión de ética resulta totalmente irrelevante. Y si tú prescindes del valor que significa contar con una comisión de ética, tú estás también negándote el derecho a tener una mejor representación. La mejor representación es el objetivo, de manera que las reflexiones éticas se cumplan adecuadamente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, primero, que los ciudadanos no sabemos elegir, porque además no somos ciudadanos suficientemente competentes como para ser parte de una república y para crear y construir una república. Pero en segundo lugar,
porque no tenemos partidos políticos que filtren las insuficiencias de nuestra ciudadanía, convirtiéndolas en valores respecto a los cuales tú tengas candidatos competentes para el perfil de los puestos, perfil que tiene naturaleza cognitiva y naturaleza ética. Mientras que no tengamos partidos capaces de filtrar y de intermediar entre el Estado y la sociedad, difícilmente va a poder mejorar nada que signifique la estructura representativa del Perú. Vamos a seguir teniendo lo mismo de lo mismo. Por eso es que ahora, faltando un par de años para que se realicen las próximas elecciones del periodo 2026-2031, lo que tendríamos que estar haciendo es asegurándonos que los que quieren ser partidos políticos merezcan esa denominación y que se fiscalice si el dinero que el Estado les está entregando para la capacitación de sus militantes o de sus invitados, en el caso que ese dinero se utilice correctamente, con una adecuada malla curricular, con profesores adecuados, con evaluaciones adecuadas, de modo que puedan certificar que los candidatos que nos presenten reúnen los perfiles básicos para ocupar un puesto representativo, a nivel de los conocimientos que deben tener sobre la naturaleza de nuestra Constitución, de lo que es el Estado, de la gestión estatal, procesos de compras, las relaciones en el régimen político, pero además un perfil ético que garantice la honestidad de quienes luego asuman un cargo representativo, mientras que no nos preocupemos un poco más por los partidos políticos y prestemos atención a los síntomas de las deficiencias de los partidos políticos, no vamos a solucionar el problema. Lo que estamos viendo en la Comisión de Ética es solamente el síntoma, pero la causa no está en el Congreso, ya es demasiado tarde. La causa ha estado en los partidos políticos respecto de quienes no hemos fiscalizado como sociedad lo suficiente para asegurarnos que nos presenten a candidatos competentes. Le hacía la precisión sobre este tipo de amonestaciones, si es común ver que se amoneste y se suspenda, perdón, y se le reste los saberes, pero que no se le suspenda el trabajo parlamentario ni la votación, ¿no? ¿Es normal? ¿Es una práctica normal? ¿Está permitida? En principio, lo que ocurre es que toda sanción tiene una previsión dentro del Código de Ética Parlamentaria. En el Código de Ética se contempla en el artículo 14 los distintos tipos de sanción, que van desde la recomendación pública, amonestación pública al congresista por escrito, y también cabe la amonestación escrita pública con multa. Si es que la sanción es por más de cualquiera de estas primeros tres tipos de sanción, lo que corresponde es que quien la tome no sea la Comisión de Ética, sino que la Comisión de Ética se la recomiende al Pleno. Y esta última tipo de sanción sería la de la suspensión, que va de 3 a 120 días de legislatura, que puede incluir el descuento de los saberes correspondientes a esa sanción de suspensión. Entonces, sí está contemplada la posibilidad de una amonestación escrita pública y además la multa. No ha sido una alternativa frecuente, pero sí existe como posibilidad normativa y por lo tanto nada impediría que la Comisión de Ética recomiende o que adopte la sanción de amonestar públicamente y por escrito con el descuento de la multa al congresista al que se lo suspenda. No que se lo suspenda, sino que se lo sancione. Porque claro, normalmente sería común entender que un mes de suspendido, que implica también que se le suspenda sus saberes y suspender su ejercicio, ¿no? Entonces, no es muy común que se haga esta práctica de amonestar y multar, pero no suspender. Bueno, es que en el caso de la amonestación no habría suspensión, habría solamente amonestación escrita pública más multa, y la multa puede consistir en el descuento de los saberes durante un tiempo determinado, ¿no? O sea, puede ser un mes, no sé. Ese tipo de sanción no es muy común que se practique porque tampoco son muchos los casos que existen en la jurisprudencia de la Comisión de Ética en los que se haya llegado a ese tipo de sanción. Lo normal es que se suspenda debido al O, grado. o en todo caso que se realice una recomendación pública, una amonestación escrita pública la amonestación escrita pública con multa no es muy frecuente, pero cabe normativamente, ¿no?
claro, y quizás aquí con la multa, para justamente como lo mencionabas hace unos instantes, dar la finta, la imagen de que te estoy sancionando tocando tu bolsillo. Claro, esa sería una opción. Sin embargo, eh, cabe que el congresista además apele de esa sanción. Y si apela, quien tiene que resolver sería el Pleno del Congreso. Para apelar, tiene que tener algún mínimo de elementos que le permitan inferir que el Pleno va a ser aún más benévolo que lo que ha sido la propia Comisión de Ética respecto de la recomendación e informe preparado por el secretario técnico, que además el secretario técnico no procede a su solo arbitrio porque lo hace de conformidad y en coordinación con el presidente de la Comisión de Ética. Perfecto, me queda muy claro. Muchas gracias, César, por esta información. Quería precisarlo así, de que sí está contemplado, pero no es una práctica muy común.